Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Quiero disculparme por el día de ayer, pero tuve un problema técnico con la computadora y no pude solucionarlo a tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo del paciente traumatizado múltiple, porque también se conoce como politraumatizado. Para eso voy a compartir. Si alguien me avisa que si estoy compartiendo, por favor, si me confirman. Buenas noches, doctor. Sí se ve la pantalla. Ya, gracias. Muy bien, entonces, ahí está el tema, manejo inicial en el trauma múltiple. El trauma aparece desde que el hombre aparece como tal en esta tierra, ¿no? Y ahí tienen ustedes un huaco de la cultura mochica Perú, donde ven que se le ha amputado un pie a esta persona y que para caminar se ayuda de un bastón. Entonces, el trauma es antiquísimo. Desde que el hombre tiene conciencia, aparece el trauma. ¿De acuerdo? En nuestro medio, ¿cuál es la fuente principal la causa principal de trauma? Siguen siendo los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y como vemos en nuestra capital, sobre todo en Lima, pues el tráfico caótico que tenemos, siempre decimos que manejamos a la defensiva, pero siempre hay accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y esto también se está replicando también en algunas ciudades del interior. Entonces, sigue siendo la fuente principal los accidentes de tránsito. El trauma lo vamos a dividir en el sistema de atención prehospitalario y hospitalario o intrahospitalario, como quieran llamarlo ustedes. El sistema prehospitalario reconoce la premisa siguiente: llevar al paciente a la institución apropiada más cercana, en ese orden, apropiada más cercana, ¿de acuerdo? Pero también involucra pues una serie de coordinaciones y de diferentes profesiones que tienen que coordinar. Tiene que haber una guía de transporte que tenga sus protocolos o guías, una dirección médica que se pueda comunicar en forma efectiva. Actualmente antes era por radio, ahora lo hacemos mucho más rápido por vía telefónica móvil, ¿no? Lo que implica pues una gran movilización de recursos y que este sistema tiene que ser revisado y mejorado en forma periódica. Acá ustedes ven un accidente ferroviario, el equipo de rescate, la forma de comunicarnos, en la forma de llegar y traer y llevar y llegar al sitio del accidente y trasladarlos a los centros hospitalarios más apropiados y más cercanos, ¿no? Usamos mucho nosotros las ambulancias, la vía terrestre, el ideal, la vía aérea a través de helicópteros, que en nuestro medio es de escasa utilidad por falta de transporte aéreo, básicamente. Cuando el paciente está en el hospital, hablamos de la atención hospitalaria, lo que también significa una planificación, por lo que participan, primero, multidisciplinaria.
médicos de diferentes especialidades, emergencistas, cirujanos, clínicos, cardiólogos, etcétera, todas las especialidades que hacen guardia. Pero también entran otras profesiones, enfermería, técnica de laboratorio, técnico de rayos, entran otros oficios como los técnicos, los auxiliares, ¿no? Los camilleros, etcétera. Entonces, todo todos los que están involucrados tienen que ser preparados porque esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo y lo repito porque eso es lo que debemos proponer y propender siempre, un trabajo en equipo en base a un personal entrenado, en base a tener los equipos necesarios, la infraestructura la necesaria, los laboratorios, rayos X, ¿no? Y los convenios de transferencia y siempre tratar de revisarlo periódicamente para mejorarlo. Esto es lo que se conoce como una sala de trauma shock. Suena bonito, se ve bonito, ojalá todos los hospitales pudieran tener esto. No es así, lo cual no significa que nos impida trabajar. Acá hay cosas que las podemos tener, enhorabuena, pero si no las tenemos, podemos seguir trabajando en forma adecuada. Este es el trabajo de equipo de una sala de shock trauma, ¿no? Y que muchos de los pacientes van a terminar en sala de operaciones para resolverse su problema en forma definitiva. ¿Cómo nace esto del manejo del trauma? Atención con los siguientes datos. El trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Hasta los 44 años, en los países desarrollados, el trauma es la causa más frecuente de muerte. ¿En nuestro medio pasa eso? No pasa eso, porque las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo en la niñez, causan una gran mortalidad. Pero ya estábamos antes en el 5.º lugar en trauma, 4.º y en las últimas series ya aparece como 3.ª causa de muerte el trauma. En Estados Unidos se producen 150.000 muertes al año. Eso quiere decir que cada 5 minutos un americano muere por una lesión traumática. ¿Sí? Y esto, aparte de la vida que no tiene precio, que no puede ser valorada en dinero, el costo que significa la atención de estos pacientes llega a la tremenda cifra de 400.000 millones de dólares. Es por esto es que los americanos llamaron las epidemias silenciosas del siglo XX, porque ellos comienzan a hablar de esto a partir del año 80 para adelante, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro medio? ¿No? ¿Es también el trauma importante? Sí, es muy importante, diría yo. Solamente en Lima se mueren 4 a 5 pacientes por día, generalmente asociados a accidentes de tránsito, que es donde tenemos la poca estadística que podemos encontrar. Y a nivel nacional, solo por accidentes de tránsito, un promedio de 9 muertos por día. Multiplíquenlo por 3, por 360. Le va a salir casi bordeando los 3.000 muertos al año. Entonces, esto es importante. Acá no entran ahí no entran los muertos por asaltos, por armas de fuego, ¿no? Solo es por accidente de tránsito. Entonces, señores, hay que tomar conciencia de la importancia que tiene el trauma. Más aún, por cada muerte que se produce, 3 pacientes quedan incapacitados permanentemente. Y a esos pacientes que quedan incapacitados permanentemente, primero, dejan de trabajar, ya no producen. Segundo, el Estado tiene que atenderlos, tiene que destinar recursos en su atención. Tercero, tiene que haber alguien, un familiar, un amigo que lo ayude a atenderlo. Y ese amigo va también dejar de generar nuevos recursos económicos. Entonces, es importante eso desde el punto de vista sanitario y económico. Lo que yo les vengo a hablar es sobre un programa, curso, protocolo, guía, llámenlo ustedes como quieran, que es el ATLS, que son las siglas de Advanced Trauma Life Support, curso avanzado de soporte vital en trauma, que es un programa que ha
ha demostrado que es de gran utilidad y necesaria y que estandariza un lenguaje común que podamos todos utilizar en forma normal. Esto es lo que se conoce como ATLS, en inglés ATLS, ¿no? Que lo organiza el Colegio Americano de Cirujanos, el American College of Surgeons, que es un programa que yo les recomiendo cuando tengan oportunidad de hacerlo. La idea es que lo hagan terminando el internado, es la mejor época para que tengan el máximo provecho de este curso. Es interesante conocer cómo nació este curso. Este es un cirujano, James Sainer, cirujano ortopedista traumatólogo de Nebraska, que un día toma su avioncito, así como algunos de nosotros tenemos la suerte de tener un carrito, él toma su avioncito propio, ¿no? Y se va con su familia, su esposa y sus 4 hijos. Se fueron a California, pasaron el fin de semana, y cuando regresan, el avión sufre un desperfecto y cae. La esposa muere casi instantáneamente. 2 de sus hijos tienen lesiones, digamos, entre moderadas y severas, y él sufre en carne propia lo que es avisar por radio, el radio funcionaba felizmente, esperar que vengan los equipos de rescate, y él acompaña a los 2 hijos al hospital donde fueron conducidos inicialmente. Y él vio que la atención, siendo casos más o menos similares, tuvieron un manejo diferente. Y lo que es peor, él se dio cuenta que si él hubiera hecho la atención en el mismo sitio del accidente, hubiera hecho mejor que la atención que recibieron en el hospital donde fueron conducidos. Entonces, esto lo hace conocer al Colegio Americano y él dice, cuando dice que al que fueron conducidos, ¿no? No fue adecuado, algo está mal en el sistema y por lo tanto este debe ser cambiado. Y coincidió con que ATLS, este curso, se estaba gestando y de ahí viene el Colegio Americano a través del Comité de Trauma e institucionaliza el curso ATLS, que en el Perú solamente puede ser llevado a cabo por el Colegio Americano de Cirujanos y el capítulo peruano del Colegio Americano de Cirujanos. Sigamos. Este es otro punto importantísimo para comprender bien el manejo de estos pacientes. Los pacientes por trauma se mueren en 3 momentos, en 3 ondas, lo que se conoce como la distribución trimodal de la muerte en trauma. La primera es la muerte inmediata, la que sobreviene en los primeros minutos después del accidente. La segunda es la muerte temprana, la que ocurre 1 hora, un poco más, un poco menos de haber sucedido el accidente, ¿no? Lo que los americanos llaman golden hour, la hora dorada, ¿no? Y la tercera es la muerte tardía, aquella muerte que aparece después de varias semanas, generalmente en pacientes en cuidado intensivo, por disfunción orgánica múltiple, sepsis y muerte, ¿no? Hablemos primero de la muerte inmediata. ¿Por qué son los que se mueren casi inmediatamente? Se mueren, y atención con esto, por laceraciones cerebrales y del tronco cerebral, lesiones de médula espinal alta, casi nada podemos hacer ahí, lesiones cardíacas o ruptura de aorta o de grandes vasos. Se mueren inmediatamente. ¿Cómo prevenir estas muertes? Teniendo un buen sistema hospitalario, un prehospitalario de transporte básicamente aéreo, ¿cierto? Básicamente aéreo. En nuestro medio, casi nada podemos hacer. La segunda onda es la llamada muerte temprana, lo que yo les decía, la hora dorada. Y es aquí donde tiene impacto este manejo del paciente. El manejo que propugna ATLS es este. En este momento nosotros podemos evitar estas muertes. ¿Cuáles son estas muertes? A nivel de cabeza, hematoma subdural, epidural. A nivel torácico, hemotórax, neumotórax. A nivel abdominal y de grandes huesos, ruptura de vaso, hígado, víscera sólida, fractura de mayores, fracturas óseas mayores. ¿Cuáles son estas? Pelvis y fémur. Por estas causas,
Si uno no atiende bien a un paciente, se muere. Y por eso ATLS te enseña a manejar rápidamente estos casos para evitar que se mueran. Si las muertes de un paciente traumatizado en un centro hospitalario se da por una de estas causas, la razón es muy simple. Los que lo atendieron no tienen la menor idea de lo que es el manejo del trauma y necesitan ser preparados. ¿De acuerdo? Y las muertes tardías, ya le dije, ocurren varias semanas después por disfunción orgánica múltiple y sepsis. Esta es la distribución, fíjense. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las muertes inmediatas, 50%. 30% las muertes tempranas y 20% las muertes tardías. Repito, en las muertes tempranas es donde ATLS tiene el impacto, donde su adecuado manejo, según ATLS, evita estas muertes. Y el ATLS cuando sale en la década de los 80, ¿no? Ya nos vamos para más de 40 años, revoluciona todo lo que es el sistema educativo porque hace el famoso enfoque ABCDE para la evaluación y manejo del paciente. Y rompe un paradigma, ¿no? Nos enseña primero a tratar la lesión que ponga en peligro la vida del paciente. Y a eso le llamamos las prioridades. No es importante tener el diagnóstico definitivo de inmediato. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que el paciente no se muera, ¿sí? Eso es lo más importante, que el paciente no se muera. El tiempo es esencial, es nuestro enemigo, y si no tomamos decisiones adecuadas, el paciente lo podemos perder. Y no hay que ocasionar daño adicional. Cuando yo hablo de las prioridades, este es el concepto que revolucionó todo, que trajo abajo muchos paradigmas. Yo doy el siguiente ejemplo. Voy a poner 4 animalitos. Al primero lo voy a ahorcar, como en el viejo oeste, ¿no? Al segundo le voy a provocar un neumotórax a tensión en el pulmón derecho. Al tercero le voy a clavar una herida punzopenetrante a nivel del hígado para que se lacere el hígado y sangre el hígado. Y el cuarto, soy capaz de hacerle un hematoma subdural a nivel de cráneo cerebral, ¿no? La pregunta es, ¿cuál se muere primero? Se muere primero el que tiene la obstrucción de la vía aérea. ¿Quién se muere a continuación? El que tiene el neumotórax, el que tiene el trastorno en la ventilación. ¿Quién se muere tercero? Por hipovolemia se va a morir el que tiene una herida en el hígado y que está desangrando. Y por último, ¿quién se muere finalmente? El que tiene el hematoma subdural. Y entonces ATLS dijo, el concepto es este, vamos a tratar primero lo que va a matar más rápido al paciente. ¿Qué es lo que mata primero? La obstrucción de la vía aérea. Entonces A va a ser vía aérea permeable con control de la columna cervical. El control de la columna cervical significa inmovilización de la columna cervical. ¿Qué cosa es B? Es respiración y ventilación, breath en inglés, ¿no? Me voy a asegurar que a nivel alveolo capilar haya un adecuado cambio oxígeno CO2. ¿Qué cosa es C? Es evaluar el estado circulatorio del paciente y si hay una hemorragia, controlar esta hemorragia. ¿Qué cosa es D? Evaluar el estado neurológico del paciente. Buscar si hay déficit neurológico y finalmente le agregamos la letra E, que es exponer al paciente, desvestirlo, cortarle la ropa, desvestirlo para examinarlo toda la parte anterior y la parte posterior. Pero atención, el colegio te dice, cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa medio ambiente? Hipotermia. Tenga en cuenta la hipotermia, prevenga la hipotermia, trate la hipotermia. Ya vamos a ampliar esto.
¿De acuerdo? Entonces, este es el resumen de toda la charla que voy a hacer, que estamos haciendo ahora. Cuando viene un paciente con una lesión, va a tener la revisión primaria y la reanimación, ¿sí? Luego va a tener la revisión secundaria y finalmente se va a optimizar al paciente, el estado del paciente, y se va a determinar si necesita ser trasladado a un centro de mayor complejidad. Durante este algoritmo, siempre la reevaluación va a estar presente, ¿sí? Para efectos didácticos, la revisión primaria y la reanimación la estamos separando. Para efectos prácticos, lo que se da en el escenario son simultáneos, ¿de acuerdo? Por eso pongo acá la revisión primaria y la reanimación son fases simultáneas que para efectos académicos lo estamos separando. Entonces hablemos de la revisión primaria. ¿Qué implica la revisión primaria? Nuestro famoso ABCDE. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación. C, circulación, evaluar el estado vascular del paciente con control de la hemorragia si es que existe. D, es buscar déficit neurológico, en otras palabras, evaluar el estado neurológico del paciente. Y es exponer, desvestir al paciente y cuidarnos, prevenir y tratar la hipotermia. Empezamos con A. ¿Qué me tengo que asegurar yo que la vía aérea esté permeable? ¿Cómo me aseguro yo? Hay una forma muy sencilla que nos demora 5 segundos. ¿Cuál es? Llega el paciente y le pregunto, señor, ¿qué pasó? Y el paciente me va a decir, doctor, se me atravesó un árbol. Ajá. Si ya habló, es porque tiene la vía aérea permeable. Ya habló, tiene la vía aérea permeable. Me va a permitir evaluar otras cosas más que luego voy a ampliar. ¿De acuerdo? Cuando digo control de columna cervical, control de columna cervical significa inmovilización de columna cervical. Todo paciente politraumatizado, o sea, que ha recibido varios golpes, varias lesiones corporales, ¿no? Que esté inconsciente, que solamente responde a estímulo doloroso o no responde a estímulo doloroso, ¿no? O que tiene un trauma único por encima de la clavícula, yo debo asumir que puede haber una lesión de columna cervical. Puede haber una lesión de columna cervical. En esos casos, ¿qué hago? Pongo el collarín. El collarín ya es parte de la reanimación. Otra vez les digo que A es simultáneo, la revisión primaria es simultáneo con la reanimación. ¿De acuerdo? Después voy a tratar de juntar los dos, ojalá que me dé el tiempo. Por ejemplo, acá hemos recibido al paciente, ha venido con collarín, le estoy sacando el collarín, pero fíjense cómo uno de los que está atendiendo mantiene alineada la columna cervical con el resto de la columna. Esto es reanimación. Yo le voy a abrir la boca y le voy a aspirar secreciones. Eso es reanimación. ¿De acuerdo? Reanimación en A. ¿Sí? Entonces, si yo me aseguro que la vía aérea está permeable, paso a B. ¿Sí? Paso a B. Y en B aplicamos ese curso que se llama semiología. Y con nuestro cerebrito y nuestras manitos podemos hacer primero la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación del tórax. Y yo voy a poder diagnosticar una serie de lesiones. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿qué en esta placa de pulmones, qué le llama la atención? Que el mediastino está rechazado hacia el centro. Normalmente el corazón llega hasta acá. Está rechazado y acá no se ve muy bien, pero acá hay una está más oscuro que el resto comparando con el lado derecho. Esto es aire, es un neumotórax que está empujando el mediastino. Acá, ¿qué voy a encontrar? La amplexación del hemitórax izquierdo no se mueve o se mueve muy poquito en comparación con el derecho. Puede haber enfisema a la palpación.
A la percusión voy a encontrar una hipersonoridad, hipertimpánico, acá está timpánico nomás, acá está hipertimpánico. A la auscultación no pasa el murmullo vesicular, acá sí pasa en el lado derecho. Si yo le encuentro venas dilatadas, hago el diagnóstico de un neumotórax. Atención, ¿no? Acá se ve otro neumotórax, atención, acá sí ven, fíjense acá cómo se ve el aire que está comprimiendo el parénquima pulmonar del lado izquierdo, ¿sí? Y lo está empujando hacia el lado, hacia el centro. Y fíjense además, acá, la tráquea está desviada. ¿Por qué? Porque este aire, como no puede salir, avanzar hacia afuera porque tiene las costillas que lo detienen, empuja hacia la línea media y empuja también la tráquea. Otro signo de neumotórax, atención. Y acá que ven ustedes, un taponamiento cardíaco. Ha habido un trauma torácico, una gran lesión que ha producido una fuga de sangre a nivel del saco pericárdico, se ve aumentado. Si yo ausculto, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos. Si le pongo el electrocardiograma, los complejos van a estar pequeñitos. Hay irritación venosa, pero el murmullo pasa bien por ambos campos. Diagnóstico, taponamiento cardíaco. Esta es una lesión que no se olviden. Esta es una radiografía de tórax de pie o sentado, donde ¿qué vemos? Ensanchamiento del mediastino. No se ve el callado aórtico. Cuando ustedes tienen esta imagen, tienen que sospechar lesión de aorta. Lesión de aorta. ¿Sí? Eso lo podemos hacer clínicamente y con ayuda radiológica. Entonces, ¿qué cosa es C? Es evaluar el estado circulatorio. Recuerden, si yo toco el pulso en la carótida, está por encima de 60. Si yo lo palpo en la femoral, está por encima de 70. Y si yo lo palpo el radial, está por encima del 80. Rápidamente uno puede usar eso. Teóricamente, no utilizar torniquetes si no fuera solamente en algunos casos. Esto está cambiando en ATLS, está cambiando, pero por el momento nos vamos a quedar que no se utilizan torniquetes. ¿Qué cosa es D? D es evaluar el estado neurológico del paciente. Y eso lo hacemos primero midiendo el nivel de conciencia. ¿Y cómo medimos el nivel de conciencia? Con la escala de coma de Glasgow. Recuerden, la escala de coma de Glasgow evalúa el estado de conciencia y tiene 3 componentes: respuesta ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Tiene una serie de numeritos que yo no pretendo que se aprendan, pero que tengan que saber en qué consiste eso. ¿De acuerdo? Un puntaje hasta de 16. Y es importante porque si yo tengo una escala de coma de 8 o menos de 8, hablo de coma. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa evaluamos en este estado neurológico en D, en nuestra revisión primaria? Las pupilas están centrales, están isocónicas o una está midiátrica y la otra está normal. Si está midiátrica, ¿qué información me da? Que si está en el ojo derecho, en el lado izquierdo del cráneo, hay algo que actúa con un efecto de masa. Puede ser un hematoma, una gran hemorragia, qué sé yo. ¿De acuerdo? Ya estoy llamando al neurocirujano. ¿Sí? Y es exponer al paciente, cuidar el medio ambiente, cuidar la hipotermia, ¿sí? Proteger la hipotermia, prevenirla, y si encontramos hipotermia, tratar la hipotermia. ¿De acuerdo? Ya sé que alguno dirá, pero hipotermia, eso será en el Polo Norte, pues en la Antártida, o en la Puna, pues, ¿no? Pero acá en Lima, ¿no? Una vez fui a Iquitos y les dije, acá hay hipotermia, y algunos sonrieron y otros dijeron, este está loco, ¿no? Hay hipotermia. ¿Ah? A ver, ¿cuánto es nuestra temperatura corporal? 36 grados. ¿Cuánto es en Lima la temperatura ambiental más alta que hemos tenido? ¿Será 30? 31, póngale. Es menor que nuestros 36 grados.
Es más, estos pacientes llegan sangrando, pierden sangre, con la sangre pierden calor también. ¿Y qué le ponemos? Le ponemos líquidos a la temperatura ambiente, más hipotermia. Entonces, sí existe la hipotermia y hay que prevenirla, porque la hipotermia te lleva a coagulopatía y la coagulopatía y se asocia a acidosis y es la llamada triada mortal. Entonces, sí existe la hipotermia. Graben eso, por favor. Muy bien, entonces ya hemos hablado de la revisión primaria. Hablemos de la reanimación. Está mal escrito reanimación ahí. Y recién me doy cuenta. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el paradigma? Toda lesión que pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata, al ser diagnosticada e identificada, siguiendo nuestra secuela A, B, C, D, E, es tratada inmediatamente. En esta fase voy a tomar 2 radiografías, tórax y pelvis. La columna cervical se hace en la revisión secundaria, pero al inicio se piden las tres radiografías, ¿ya? Muy bien, empecemos. En A, si el paciente, cuando llegue el paciente, ¿qué le hago yo? Veo si habla, ya está la vía aérea permeable. Paso a B inmediatamente. Pero si está inconsciente, lo primero que hago es levantarle la mandíbula. Si estoy solo, como esta maniobra, fijo la cabeza acá y levanto el mentón. Si alguien está acompañándome, hago esto. Alguien me mantiene alineada la columna cervical y yo levanto al nivel de los ángulos mandibulares. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos eso? La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es la base de la lengua que cae hacia atrás. Y al hacer esa maniobra, levantamos la base de la lengua y liberamos la vía aérea. Si al hacer eso, el paciente continúa igual con dificultad respiratoria, cianosis, qué sé yo, tenemos que pensar en establecer una vía aérea definitiva. ¿Qué más? Voy a abrir la boca del paciente, voy a aspirarle con un aspirador rígido, porque si es una sondita el paciente la puede morder. Voy a aspirar secreciones. Si hay cuerpos extraños, veré si hay cuerpos extraños, son restos óseos, dentales, prótesis, ¿sí? Hay sangrado o no hay sangrado, ¿no? Y en todo momento se mantiene inmovilizada la columna cervical. Si el paciente está inconsciente, se pone lo que se conoce con el tubo orofaringio. Lo conocemos también como tubo de Mayo. ¿Sí? Que ven ustedes cómo se coloca y qué función hace, que la base de la lengua evita que caiga hacia atrás y permitimos que haya una comunicación directamente con la tráquea. ¿Sí? Esto lo ponemos solamente en pacientes inconscientes y ventilamos al paciente. ¿Sí? Puedo poner una vía aérea definitiva. Si yo tengo dudas, voy a poner una vía aérea definitiva. ¿Cuál es esta vía aérea definitiva? Una intubación orotraqueal, que la voy a comentar a continuación. ¿Qué pasa en B? En B, todos los pacientes, voy a examinarlo, eso es la revisión primaria, y ordeno que se le ponga oxígeno, 12 a 15 litros por minuto. Ya veremos si necesita o no. Si no se ha hecho la intubación en B, es una alternativa poner la vía aérea definitiva, que puede hacer una intubación orotraqueal o una cricotirodotomía. Fíjense, este paciente se le va a hacer una intubación orotraqueal. Se toma el laringoscopio y en ATLS te enseñamos a practicar y cómo hacer la intubación. ¿Sí? Establecemos la vía aérea definitiva. Puedo hacer una cricotirodotomía por punción, que generalmente se hace en niños, o la quirúrgica, ¿no? Recuerden, el cricoides es el primer anillo traqueal. Por encima del cricoides está el cartílago tiroides, la famosa manzanita de Adán, que en varones es mucho más pronunciada. Entre el cricoides y el tiroides, en la parte anterior hay una pequeña ventana.
que está cubierta por una membrana, la membrana cricotiroidea. Esa membrana cricotiroidea, cuando tú la abres, te comunica directamente con la luz de la tráquea. Y eso es lo que se hace en la cricotiroidotomía quirúrgica. Se abre y se pone una cánula. Atención, cuando lo hagan esto, que el paciente esté inconsciente, que ya está medio hipoxémico, porque si lo hacen de primera intención, el paciente está hipóxico, se está moviendo como loco, no va a poder, así lo quieran sujetar, va a ser muy difícil y no te va a permitir hacer el corte adecuado. Ojo con el comentario. Ahí nuevamente, para que practiquen hoy día más tarde con sus parejas, ahí está. ¿Qué otras lesiones hemos dicho en tórax pueden pasar? Un neumotórax. Los neumotórax los dividimos en dos. Neumotórax simple y neumotórax, atención. ¿Por qué se produce el neumotórax? Porque se rompe un bronquiolo. ¿Sí? Se rompe un bronquiolo. Pueden pasar dos cosas. El aire del bronquiolo pasa a la cavidad pleural, que es una cavidad virtual, y comienza a llenarse, pero también puede pasar aire de la cavidad pleural al bronquiolo. A ese se le denomina neumotórax simple. Neumotórax simple. ¿De acuerdo? Ese neumotórax simple no mata. Va a traer algunas consecuencias, pero no mata por lo menos de forma inmediata. Pero el otro llamado neumotórax, atención, es un flujo unidireccional. Va del bronquiolo a la cavidad pleural y la cavidad pleural se comienza a llenar de aire. De aire, como no puede salir hacia la parte externa porque tiene la parrilla costal, comienza a dirigirse hacia la línea media y colapsa el pulmón de ese lado. El parénquima lo colapsa y sigue empujando el mediastino, y fíjense cómo la tráquea se desvía. Fíjense cómo la vena cava inferior se desvía y ya no entra sangre adecuadamente. Igual pasa, no se ve acá, con la vena cava superior. Señores, y el neumotórax anterior, el neumotórax, atención, mata. Si usted no hace algo, mata el neumotórax, atención. Y entonces, nosotros hacemos el diagnóstico de neumotórax, atención, ¿y qué hacemos? ATLS te dice que vas a poner en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, un catéter 14 o 18 para que el aire que está acá salga, sale, y el parénquima recobra su sitio, el mediastino vuelve a su posición, recibe la sangre por ambas cavas y el corazón bombea mucho más sangre y mejora la presión del paciente. Y se le hemos salvado la vida al paciente. Hemos convertido un neumotórax, atención, en un neumotórax simple. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Vamos a hacerle un drenaje torácico, una toracotomía. Quinto espacio intercostal, delante de la línea axilar media, ponemos un tubo 36 a 40, ahora lo han bajado a 32 a 34, ¿no? Que va a una trampa de agua y solucionamos el problema. Eso es reanimación. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes, fíjense, un politraumatizado con una gran contusión, pero fíjense acá hay aire que empuja a todo el mediastino. ¿Qué hacemos? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, un catéter 14-18 y el aire sale por ahí. Y el tratamiento definitivo, como les decía, es colocar un dren pleural o un drenaje por toracotomía. Puede haber también lo que se llama el tórax inestable, cuando es una lesión, una fractura abierta que comunica el medio ambiente con la cavidad pleural. Cada vez que nosotros inspiramos, ¿no? Entra el aire. Y se llena acá. Entonces, es lo que se llama el tórax inestable. ¿Qué hago yo ahí? Le pongo una lámina, como ven ustedes, para que cada vez que inspire el paciente esto se colapse y no entre aire, solamente salga el aire.
La otra causa de muerte es a nivel torácico, es la hemorragia masiva, el hemotórax masivo, con más de 1500 centímetros de sangre, mata al paciente. Y entonces, ¿qué hacemos? Va a sala de operaciones para que se haga la hemostasia respectiva. Todo eso es reanimación, ¿no? A nivel del estado vascular, ¿qué hacemos? Todo paciente que llega va a recibir 2 vías periféricas. Catéter corto y grueso, catéter 14 o 16. En nuestro medio a veces lo más frecuente es 18, se acepta el 18. ¿Sí? ¿Qué le pasamos? Soluciones cristaloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? Cloruro de sodio en nuestro medio. Los americanos usan mucho más el lactato rilla. Nosotros usamos cloruro de sodio. La enfermera que está atendiendo ya está preparada. No va a esperar que usted le diga, póngale 2 litros de cloruro. No, ella ya sabe, le busca la vía, le canaliza la vía, antes de poner el suero, saca una muestra de sangre para grupo sanguíneo, para hemoglobina o hemograma, bioquímico, si es una mujer en edad fértil, descartarle embarazo. Ya lo toma y le pone el cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Esto es un trabajo en equipo, lo dije al inicio. ¿Sí? En C, ¿qué es lo que hay que prevenir? El taponamiento cardíaco. Sangra una porción por una lesión traumática hacia el saco pericárdico. Basta que sangre 50 centímetros cúbicos para que ese corazón ya no pueda expandirse para recibir sangre. Recibe muy poca sangre, bombea poca sangre. Taponamiento cardíaco, hipotensión, hipotensión. Y acá revisamos rápidamente la famosa triada de Beck para el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Vamos a encontrar el paciente está chocado, está con hipotensión, los ruidos cardíacos alejados, la incurvitación yugular, las venas yugulares están rechonchas, llenas de sangre. ¿Por qué? Porque no está entrando la cantidad de sangre que entra normalmente. Si entra poca cantidad de sangre, bota poca cantidad de sangre. Explica la hipotensión. Y los ruidos alejados porque la sangre está rodeando a todo el corazón. Triada de Beck. ¿Qué hacemos? Una pericardiocentesis. Tomo una jeringa con un catéter grande, 14 o 16, y entro entre el ángulo de la sifoides y el arco costal izquierdo, entro en un ángulo de 45 grados dirigido hacia la punta del escápulo y voy avanzando hasta que llegue al hasta que llegue a la bolsa pericárdica y aspiro la sangre. ¿Cómo reconozco qué sangre del pericardio? Sangre no coagula. Mientras que si por A o B me pasé hasta la cavidad cardíaca y aspiro sangre, esa sangre que viene del ventrículo de la aurícula sí coagula. ¿De acuerdo? Ahí tienen un taponamiento cardíaco. Y que el diagnóstico lo podemos hacer clínicamente, pero también lo podemos hacer por ecografía. Por ecografía. Y en la evaluación de C, del estado circulatorio, la ecografía también nos ayuda, porque si el paciente está hipotenso y no tiene taponamiento cardíaco, no tiene neumotórax a tensión, ¿qué debo suponer? Que tiene una hemorragia interna y entonces uso lo que se llama el ECOFAS. El ECOFAS lo voy a usar ¿para qué? Para diagnosticar si hay líquido o no. En 4 ventanas. Uso 4 ventanas. La primera ventana, el espacio de Morrison, el espacio hepatorrenal. La segunda ventana, el epigastrio, para descartar taponamiento cardíaco, saco pericárdico lleno de sangre. La tercera ventana, debajo del reborde costal izquierdo, celda esplénica, si hay líquido o no. Y la cuarta ventana es a nivel del fondo de saco de Douglas, a nivel del pubis. En esos puntos veo, ¿hay sangre o no hay sangre? ¿Hay líquido o no hay líquido? Si hay líquido, yo asumo que es sangre y tiene indicación quirúrgica. ¿De acuerdo?
indicación quirúrgica. La reanimación, la revisión primaria y la reanimación tienen sus anexos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos anexos? Los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Se hace un análisis de gases arteriales. Se hace el pulsoxímetro, la oximetría, que ahora todo el mundo tiene en su casa un pulsoxímetro. Se hace un electrocardiograma, se hace una monitorización del electrocardiograma. ¿Sí? A todos los pacientes, idealmente, en pacientes traumatizados múltiples, se le pone un catéter gástrico y un catéter vesical. Y acá puedo tomar radiografías, ¿no es cierto? Ya hemos dicho las radiografías ideales, ¿cuáles son? Tórax y abdomen pelvis sobre todo. Puedo utilizar el lavado peritoneal diagnóstico, que cada vez se usa menos. ¿Por qué? Porque lo ha reemplazado la ecografía, el famoso ECOFAS. El lavado peritoneal diagnóstico, fíjense, consiste en hacer una mini laparotomía del ombligo, ¿no? Con anestesia local. Se ingresa un catéter. Si se aspira sangre, es indicación quirúrgica. Si no se aspira sangre, se pasa líquido. 10 por kilo hasta 1000. Y tomo una muestra de eso y lo mando al laboratorio para evaluarlo. ¿Sí? Esta es la radiografía de tórax y de pelvis. Sobre la sonda nasogástrica. ¿Para qué nos sirve la sonda nasogástrica? Primero, va a descomprimir la cavidad gástrica, nos va a decir si hay secreción, qué tipo de secreción, si es solamente secreción gástrica o hay sangre. Si hay mucho aire, va a evacuar aire y va a distender menos el abdomen, entonces va a darle un poco de confort al paciente. Pero tiene una contraindicación. Cuando hay epístasis o cuando hay fractura del macizo facial, yo no voy a poner una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la división entre la cavidad craneal, donde está el cráneo, y los huesos de la cara, la división la da a nivel del etmoides, la placa cribosa del etmoides. Si esa placa cribosa está fracturada y yo le pongo una sonda nasogástrica, una sonda a través de la nariz, esa sonda va a llegar a la cavidad craneal. Ya se imaginan ustedes la catástrofe que significa. Entonces no uso sonda nasogástrica. ¿Qué uso? Una sonda orogástrica. La pongo por la boca y la paso al estómago. ¿De acuerdo? La otra sonda es la sonda vesical. ¿Para qué nos sirve la sonda vesical? Nos sirve básicamente para ver el gasto urinario, la producción de orina hora. Y esto es importantísimo, porque ¿para qué nos sirve la producción de orina hora? Recuerden ustedes, la producción de orina es directamente proporcional a la perfusión. Directamente proporcional a la perfusión. A más perfusión, más orina. A menos perfusión, a menos irrigación, menos producción de orina. Cuando la presión baja en nuestro organismo, el cerebro toma una decisión. Le corta el caño, entre comillas, la sangre a todos los órganos al mínimo indispensable, pero respeta 3 órganos: cerebro, corazón y riñón. ¿Correcto? Entonces, al medir yo la producción de orina por hora, en forma indirecta estoy midiendo la perfusión del riñón. ¿Y cuáles son los valores normales de producción de orina? En adultos, 0,5 por kilo por hora. En niños, 1 por kilo por hora. En lactantes, 2 por kilo por hora. Una persona de 80 kilos me debe orinar 40 centímetros en una hora. Si me orinó 30 centímetros, ¿qué significa? Que el riñón está recibiendo poca sangre, por lo tanto, necesita el estado vascular más líquido. Le paso más líquido. ¿De acuerdo? Para eso es importante la sonda vesical, pero también tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son esas contraindicaciones?
cuando encuentro sangre en el meato urinario, cuando encuentro un hematoma escrotal, un hematoma perianal, o en hombres cuando le hago un tacto rectal y la próstata no la puedo tocar o la toco muy alta, signo indirecto de lesión de uretra membranosa, uretra posterior. En esos casos no se pone una sonda vesical. Por ejemplo, acá fíjense, un gran hematoma perianal, pero este fulano le puso una sonda vesical y ¿dónde apareció la sonda? Le hizo una falsa vía. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer si tengo esto? Llamen al urólogo o pongan una sonda a través de una incisión a nivel del pubis, lo que se llama talla vesical. Una sonda que va directo a la vejiga. Entonces, ya hemos visto nuestra revisión primaria y reanimación y ahora vemos la revisión secundaria. Ya los debo estar aburriendo. La revisión secundaria se inicia luego de finalizar la revisión primaria y de que ha empezado la reanimación, le estoy pasando los líquidos, etcétera, etcétera. Es una evaluación de cabeza a pies, se hace un examen neurológico, entre comillas, completo, se pueden utilizar otras radiografías y otros procedimientos. Y empiezo en la cabeza y veo en la cabeza si hay otras lesiones, si hay crépitos, si hay soluciones de continuidad, si hay sangrado o no. Paso a la cara, veo si hay edemas o no. En este caso tenemos un edema de toda de la fascie. Este es lo que se conoce como un síndrome de torácico por compresión torácico. Veo en ojos. ¿Qué vemos acá? Signo del mapache, equimosis periorbital, ¿no es cierto? Y además veo si hay sangrado en las fosas nasales, epístasis. Cuando yo tengo este signo del mapache, acá también lo vemos, y además epístasis, ¿qué debo sospechar yo? Fractura de base de cráneo, fractura de base de cráneo. ¿Qué debo buscar en esos casos? Equimosis retroauricular. También signo llamado signo de Butler, fractura de base de cráneo. Acá ven ustedes signo del mapache, una gran equimosis a nivel de toda la mandíbula que estaba asociada a una fractura a dicho nivel. Paso a cuello. En cuello siempre, me olvidé decirlo en la revisión primaria, en cuello siempre deben buscar dos cosas. ¿Cómo están las venas yugulares? Si están colapsadas, que es lo normal, o están ingurgitadas, que es lo anormal. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo está la tráquea, si la tráquea está central o está desviada. Paso a tórax, vuelvo a examinar mi tórax, inspección, palpación, percusión, ocultación. Paso a abdomen, palpación, percusión, escuchar ruidos hidroaéreos. Paso a pelvis, ¿no? Acá ven ustedes una herida penetrante debajo del reborde costal izquierdo, ¿no? Acá un síndrome, una compresión por cinturón de seguridad del automóvil, que produce una lesión tóraco-abdominal. Paso a pelvis, examinar pelvis si hay dolor o no, siempre con mucho cuidado. La pelvis sangra mucho, ¿no? Paso a miembros superiores, miembros inferiores, si hay deformaciones, si hay contusiones, si hay soluciones, si hay fracturas expuestas, una fractura a nivel del tobillo derecho, ¿no? Y lo que yo les decía, la pelvis, recuerden, la pelvis es un anillo óseo. Si se lesiona la parte anterior, uno puede pensar, ¿la lesión está en la anterior? Sí, pero también está en la parte posterior, porque si ustedes abren el anillo, al abrirse, atrás también va a tener su repercusión. Y eso, este es un órgano muy, muy vascularizado. Y cuando sangra, fácil, secuestra 1,5 litros de sangre y mata al paciente. ¿Correcto? Mata al paciente. Entonces, tener cuidado con eso. Medir la temperatura, la simetría de los pulsos en extremidades para ver si están simétricos o no. Acá hay una palidez en este lado, comparando con esto no es muy claro, pero les cuento que esto era pálido porque tenía una lesión. ¿Por qué? Porque cuando hay contusión de extremidades, sobre todo, hay lo que se conoce como el síndrome compartimental. Los músculos, al ser
golpeados, se comienzan a inflamar y se dematizan. Como están rodeados por la poneurosis, que es muy fibrosa, no los deja avanzar hacia arriba, a salir de esa posición. ¿Hacia dónde crecen? Hacia adentro. ¿Y qué comprimen? La arteria. Comprimen la arteria. Acá está la arteria, acá ya casi no la ve. Y nos puede llevar a... El paciente va a producir dolor intenso y usted le va a tocar el pulso y está débil y comienza a entrar en cianosis y con gran dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar y darle cortes a la poneurosis, a la fascia, para que el músculo crezca hacia afuera, no hacia adentro, y no comprima los vasos sanguíneos. Acá ven ustedes una fractura de fémur, que es una radiografía que estamos pidiendo en la revisión secundaria, con lesión de la arteria femoral. Hay extravasación de contraste. ¿Cómo evitamos si tenemos una fractura o sospechamos de una fractura? Inmovilizar al paciente. Inmovilizar al paciente. La revisión secundaria también tiene sus anexos, ¿no? Que son la radiografía de columna cervical, la tomografía computada en caso de trauma encefalocranianos, algunos estudios contrastados como una urografía, una arteriografía, ¿no? Radiografía de extremidades y algunas cosas más especializadas como endoscopía, por ejemplo. Ya para terminar, esta es una radiografía de columna cervical. Siempre se la pedimos a los pacientes, ¿sí? Pero tiene su condición. La condición es que sea lateral. La anteroposterior no nos interesa, salvo que sea una herida por proyectil de bala, si nos interesa saber si el proyectil salió o no, pero nada más. La más importante es la de perfil, ¿sí? Y tiene que reunir las siguientes condiciones. Tienen que verse las 7 vértebras cervicales. Fíjense, en esta columna vemos los cuerpos vertebrales bien, las espinas, las apófisis espinosas bien, ¿no? Pero no veíamos la 7ª cervical. Entonces se le dice al tecnólogo, necesitamos ver la 7ª cervical, y ellos tienen una incidencia, le llaman del nadador, o bajarle el hombro. Y fíjense, el mismo paciente tenía una fractura en el cuerpo vertebral. Entonces, este paciente tenía que seguir con la inmovilización. Entonces, nuevamente, el paciente llega al hospital con una lesión, se hace la revisión primaria y la reanimación, luego se hace la revisión secundaria, se optimiza el estado del paciente. Si yo estoy en una posta, lo mandaré al hospital que tenga todos los recursos para solucionar todos los problemas al paciente. Y entonces, cuando yo obtengo este paciente, fíjense, ¿no? Lo asaltaron, o creo que fue, no me acuerdo bien si fue una pelea de pandillas, le metieron una serie de cuchilladas, se ven las asas intestinales, el epiplo, ¿no? Y entonces, yo cuando era alumno hace 800 años, decía, este paciente a sala de operaciones inmediatamente. Mentira. Este paciente va primero a la sala de shock trauma y se le hace el ABC. Este paciente puede haber tenido un cuchillo que puede haber perforado el diafragma y el pulmón. Y eso no lo van a diagnosticar en sala. ¿Ya? Entonces se hace nuestro ABCD. Este va a entrar, tiene indicación quirúrgica, pero se hace nuestro manejo según las prioridades ABCDE. ¿Qué les estoy demostrando? Que necesitamos tecnología de punta, o como se llama ahora, de 5ª generación. Si lo tenemos, enhorabuena. Si no lo tenemos, tenemos lo más importante, nuestro cerebrito y nuestras manitos, y que no podemos ahogarnos en un vaso de agua, que tenemos que saber usar los pocos recursos que tenemos. Somos un país pobre donde puede haber mucha riqueza que está mal distribuida, que está mal utilizada. Estos corruptos de nuestros políticos se lo roban todo, ¿no? Y que el porcentaje que le dan a la salud es miserable, ¿no? Porque ellos, todos estos oligarcas, tienen su seguro privado, ¿no? Pero tenemos que usar los pocos recursos y tenemos que usarlos bien. Y tenemos que tener entrenado nuestro cerebrito. Y el trauma aparece en cualquier momento. Hoy día yo operaba un cáncer de sigmoides, sabía eso ayer, pero el trauma aparece en cualquier momento. Tú no sabes a qué hora va a aparecer eso. Tienes que estar preparado, porque si no estás preparado puedes pasar un gran papelón. ¿De acuerdo?
Muy bien, no sé cuándo tendrán ustedes la práctica de trauma. Está basado en un caso clínico, es un hombre de 19 años que sufre un accidente de tránsito, así que del auto. Este es el informe prehospitalario, lo trajeron los bomberos, te dicen la información, te dan los signos vitales, la información, y está hecho en base a preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es el mejor manejo del paciente en el lugar del accidente? ¿No es cierto? En el lugar del accidente yo voy a asegurar mi A, B y C, y lo llevo inmediatamente al paciente. Inmovilizo al paciente y lo llevo inmediatamente al hospital. Muy bien, jóvenes, no sé si hubiera alguna pregunta. Nos hemos demorado 1 hora exacta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, les agradezco y nuevamente me disculpo por esta incomodidad de dictarla a esta hora, pero bueno, son cosas que pasan y que escapan a nuestro control. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.